Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Daniel capítulo 3. Para ello vamos a pedir la bendición de nuestro Dios. Querido Señor, cuán agradecidos estamos contigo por todos los regalos que tú nos das. Nos das el aire, nos das el sol, nos das tantas cosas, Señor, que no merecemos, pero que tu amor es grande y nos las ofrece para nuestro propio beneficio y para nuestro crecimiento. Padre eterno, en este momento nos acercamos a tu palabra y queremos pedirte que nos ayudes al abrir la Escritura, que tu Espíritu Santo sea nuestro guía y que podamos aprender más y más de ti. Gracias, Señor, porque a través del profeta Daniel tú nos darás lecciones que fortalecerán nuestra fe y nuestra confianza en ti. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 3 de Daniel es uno de los capítulos con más lecciones espirituales que encontramos en el libro de Daniel. Vemos cuán necio es el ser humano, que después de ser impresionado con el poder y la sabiduría divina, lo olvida prontamente y vuelve a sus antiguos caminos. Por otra parte, vemos una demostración clara de lo que es fe, confianza y fidelidad. Y este capítulo debemos siempre tener en nuestra mente cuando estudiemos la segunda parte del libro del Apocalipsis, que se nos habla de la adoración a otra imagen. La pregunta es, ¿qué tanta confianza tenemos en el Señor? Esta debe llevarnos a estudiar este capítulo con el deseo de entender el mensaje para nuestra vida de parte de Dios y cómo podemos llegar a ser fieles hijos del Eterno. Vamos a estudiarla por secciones. En los versículos 1 al 7 se describe la erección de la imagen, la convocación de los pueblos y la orden de adorar esta imagen como símbolo de lealtad al gobierno de Nabucodonosor. Algunos aspectos que debemos considerar. Leamos el versículo 1. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y la anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. El rey Nabucodonosor hace algo que parece un abierto desafío al sueño que había antes recibido de parte de Dios y ahora levanta una gran imagen de oro que debía ser adorada. ¿Cómo pudo el rey olvidar el mensaje de Dios? El capítulo 2 de Daniel nos habla de un reconocimiento del rey acerca del Dios de Daniel, que es Dios de dioses, que todos deben respetarlo y adorarlo. Era claro el mensaje que Dios le estaba dando al rey por medio de este sueño, pero con el tiempo, las influencias de los falsos maestros, el deseo que tenía de ser una nación poderosa que perdurara para siempre, los templos erigidos a Marduk, donde cada día de Año Nuevo debía tomar sus manos la corona y ser coronado nuevamente como rey de Babilonia. Esto indujeron a Nabucodonosor a olvidar al Dios del cielo y desafiar las enseñanzas dadas por él. Elena de White nos ofrece la siguiente explicación. El rey había reconocido el poder de Dios. Después de esto, Nabucodonosor sintió por un tiempo la influencia del temor de Dios, pero su corazón no había quedado limpio de ambición mundanal ni del deseo de ensalzarse a sí mismo. La prosperidad que acompañaba su reinado le llenaba de orgullo. Con el tiempo dejó de honrar a Dios y resumió su adoración al de los ídolos con mayor celo y fanatismo que antes. Libro Profetas y Reyes, página 369. Los comentadores consultados concuerdan que los sabios de Babilonia, que le debían la vida a Daniel y al Dios de Daniel, insistieron que el rey volviera en su adoración
a los falsos ídolos. Nabucodonosor va a desafiar directamente a Dios al colocar una imagen totalmente de oro. Dios le había mostrado en el sueño que la imagen iba con degradación de metales hasta llegar al barro, significando que Babilonia no iba a durar para siempre, que lo único que perduraría por los siglos sería el reino de Dios. En la interpretación del sueño de Daniel le dijo: tú eres aquella cabeza de oro. Esto quedó en la mente del rey Nabucodonosor, y entonces, desafiando a Dios y la historia, quiso significar que su reino no iba a pasar, que iba a perdurar para siempre. Por eso hizo la imagen completa de oro. Elena de White comenta: en vez de reproducir la imagen tal como lo había visto, iba a superar el original. En su imagen no habría descenso de valores desde la cabeza hasta los pies, sino que se le haría por completo de oro, para que toda ella simbolizara a Babilonia como un reino eterno, indestructible y todopoderoso, que quebrantaría y desmenuzaría todos los demás reinos y perduraría para siempre. Libro Profetas y Reyes, página 370. Nabucodonosor quiere tomar el control de la historia, quiere desafiar la profecía, quiere que su reino perdure para siempre. Sigamos con Daniel capítulo 3, el verso 2. Y ordenó el rey Nabucodonosor que se reunieran los sátrapas, los magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que vinieran a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. ¿Cuándo ocurrió esa gran asamblea? El capítulo no nos da una fecha clara, pero sabemos que fue posterior a la visión recibida y que aparece en el capítulo 2. Pero hay un elemento que debemos tener en cuenta en el libro de Jeremías. El rey Sedequías fue citado a Babilonia para jurar su lealtad al rey Nabucodonosor. Y Jeremías, por orden del Señor, había escrito una profecía que se le dio al sacerdote Seraías para que cuando llegara al río cerca a Babilonia, hiciera una profecía contra Babilonia. Vayamos al libro de Jeremías, leamos en el capítulo 51, versículos 61 al 64. Y dijo Jeremías a Seraías: cuando llegues a Babilonia y veas y leas todas estas cosas, dirás: oh Jehová, tú has dicho contra este lugar que lo habías de destruir, hasta no quedar en él morador, ni hombre, ni animal, sino que para siempre ha de ser asolado. Y cuando acabes de leer este libro, le atarás una piedra y lo echarás en medio del Éufrates. Y dirás: así se hundirá Babilonia, y no se levantará del mal que yo traigo sobre ella, y serán rendidos. Es interesante que Nabucodonosor cita a todos los gobernantes de las provincias para adorar la imagen y que juraran de esta manera lealtad a Babilonia. Al parecer, el viaje del rey de Judá era con este objetivo. Y miren ustedes que mientras el hombre anuncia prosperidad, Dios le está anunciando destrucción. Una vez reunida la gran multitud, el rey pide la adoración de esta imagen bajo amenaza de muerte. La adoración de esta imagen es en reconocimiento de la grandeza de Babilonia y juramento de lealtad. Leamos Daniel capítulo 3, el verso 6. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente. Este era el propósito del viaje de Sedequías como rey de Judá. Y en ese instante Dios da una profecía sobre la caída de Babilonia, porque Dios abate en el polvo el orgullo del hombre que desconoce su dependencia de Dios. También se encontraba en esa asamblea el rey de Judá, que fue tomado preso y llevado a Babilonia, Joacim. La amenaza que era ser echado en un horno de fuego. Era costumbre de aquella época usar los hornos de fuego hechos de ladrillos. Tenía diversas funciones y una de ellas era castigar a los rebeldes, y al parecer este era un castigo frecuente usado por Nabucodonosor. Tanto que se llegó a popularizar una maldición mencionando este tipo de castigo.
Vayamos al libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 22. Dice: y todos los transportados de Judá que están en Babilonia harán de ellos una maldición diciendo: póngate Jehová como a Sedequías y como a Acab, a quienes asó al fuego el rey de Babilonia. Así que no era la primera vez que se ejecutara este tipo de sentencia o castigo contra alguien que era considerado un traidor. Podemos decir que este rey, olvidándose de las indicaciones divinas, desafiando la autoridad de la profecía, decide levantar una estatua de oro indicando la permanencia eterna de Babilonia, y reuniendo a todos los gobernantes de las provincias, a todos sus funcionarios del reino, y diciendo, volvamos a Daniel, el capítulo 3, pero leamos los versículos 4 y 5. Y el pregonero anunciaba en alta voz: se os ordena a vosotros, pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, la flauta, la cítara, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y el que no lo hiciera, pues sería sentenciado a muerte, echado en el horno de fuego ardiendo. Ante la presente asamblea, ante la amenaza de muerte, cuando la orquesta tocó, pues surtió el efecto. Leamos el versículo 7. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, la flauta, la cítara, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Incluyendo al parecer, se postraron allí los reyes de Judá que estaban presentes, Sedequías y Joacim. Allí reconocieron la grandeza de Babilonia. Allí juraron lealtad a Babilonia. La sentencia de muerte estaba dada contra el que no adorara esa imagen. Esta figura nos lleva al libro del Apocalipsis y nos dice que en el fin del tiempo habrá un complot entre poderes de la tierra que ostentan poder político y religioso y que obligarán a los hombres a adorarles so pena de muerte. Leamos el libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículos 14 y 15. Dice: y engaña a los moradores de la tierra con señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tenía la herida de espada y vivió, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Dos poderes que se unen, uno que ostenta poder religioso y otro que ostenta poder político, y tratarán de obligar a los hombres a seguir sus pretensiones, adorarle a ellos en vez de adorar a Dios, en obedecerle a ellos en vez de obedecer los mandamientos del Señor y seguir las indicaciones que el Señor ha dado en esta ley divina. Elena de Guay hace el siguiente aplicación: el sábado del cuarto mandamiento es invalidado por muchos que lo tratan como algo baladí, mientras que ensalzan el falso día de reposo, el hijo del papado. En lugar de las leyes de Dios, son ensalzadas las leyes del hombre de pecado, leyes que serán recibidas y obedecidas como fue para los babilonios la maravillosa imagen de Nabucodonosor. Al levantar esa gran imagen, Nabucodonosor ordenó que debía recibir el homenaje universal de todos, tanto grandes como pequeños, encumbrados y humildes, ricos y pobres. Esto lo extractamos del Comentario Bíblico Adventista, tomo 4, página 1191. Por eso se revela en Apocalipsis capítulo 14, versículo 12 lo siguiente: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Son aquellos que fielmente adoran al Señor a pesar de la pena de muerte. Es un remanente fiel que se mantiene de parte de Dios aunque se desplomen los cielos. Esa es la fe que tú y yo necesitamos hoy desarrollar. La segunda sección del capítulo 3 de Daniel es la acusación contra los jóvenes hebreos y la sentencia de muerte sobre ellos. Esto va desde el versículo 8 hasta el versículo 23.
Es interesante que consideremos lo siguiente. Número 1. Los caldeos y sabios de Babilonia fueron librados de la muerte por la intervención de Daniel, que adoraba al verdadero Dios. Pero ellos no quedaron muy contentos con que estos jóvenes hebreos fueran promovidos a posiciones privilegiadas en el gobierno de Babilonia. Al ver que estos jóvenes eran leales a Dios, vieron la oportunidad de desquitarse de ellos y los acusaron de una manera sutil, mostrando que representaban una amenaza contra Babilonia. Después del decreto del rey, cuando todo parecía que había salido bien, estos sabios vinieron ante la presencia de Nabucodonosor y entonces comenzaron a preguntarle si recordaba la sentencia que había dado el rey. Y el rey pues accedió y respondió que sí, que se recordaba de la sentencia de muerte que vendría. Entonces leamos el versículo 12. Hay unos hombres judíos a los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos hombres, oh rey, no te han respetado, no adoran a tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Estos jóvenes son los que están al servicio del rey. Eran miembros del selecto grupo de servidores. Son los que puso el rey a su servicio y ellos se lo recuerdan, enfatizando un aparente error que el rey había cometido. Ellos no te obedecen, dicen, no hacen lo que tú dices, no adoran tu imagen, no adoran tus dioses. La autoridad entonces está siendo desafiada. El rey los manda a traer ante su presencia y los interroga si es verdad la acusación que se hace. El rey reconoce a estos jóvenes, sabe de su inteligencia y lealtad al Dios del cielo, pero ahora está siendo desafiada la autoridad del rey de Babilonia. Entonces, en un acto de generosidad no común en él, decide darles la oportunidad de demostrar al mundo que ellos sí son leales al rey de Babilonia y se van a postrar ante la imagen. Leamos el versículo 15. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, la flauta, la cítara, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será el que os libre de mis manos? Imaginémonos por un momento la multitud que observa con detalle lo que está sucediendo. Los reyes de Judá que estaban presentes, ¿qué estarían pensando? Quizás racionalizando sobre hasta qué punto el disimular nos libraría de la muerte, hasta qué punto es correcto tratar de acomodarnos a la situación con tal de no revelar nuestra fe y de esta manera librar nuestra vida. ¿Qué tan correcto puede ser tan leales a las leyes y a las formas? El rey plantea un desafío mayor. Nada ni nadie puede librarlos de mi mano, ni siquiera Dios. Ningún dios caldeo ha podido hacer tal cosa. A lo mejor pensó que el Dios de los hebreos tampoco lo podría hacer. Pero lo que más sorprende es la respuesta de estos jóvenes hebreos que demuestran que eran hombres de principios firmes, que no negocian y que no disimulan, y que Nabucodonosor conocía bien. Leamos los versículos 16 al 19. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tus manos, rey, nos librará. Y si no, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Qué interesante respuesta de estos jóvenes. No es necesario que te respondamos sobre este asunto, le dijeron a Nabucodonosor. Y el rey los conocía. Ellos no iban a ceder a su fe. Y para que no haya duda de lo que ellos expresan, dicen tres cosas. Dios puede librarnos de tus manos. El Dios que ellos conocen tiene el poder, tiene la autoridad. Fue capaz de sacar a Israel de Egipto, de abrir el mar,
de hacer descender pan del cielo. Este Dios es diferente a los dioses de Babilonia porque Él tiene poder. Pero además le dijeron, Dios es sabio y Él sabe por qué permite algunas cosas. Él puede librar, pero a veces en su sabiduría no libra. Él tiene poder de sanar, pero en su sabiduría permite que los hijos de Dios mueran por enfermedad. Así que estos jóvenes simplemente se someten a la autoridad y voluntad de Dios del cielo. Pero lo que enfatizan es que si los libra o no los libre del horno de fuego, ellos no van a adorar dioses falsos, ni van a rendirse a la adoración de ídolos falsos. Es decir, van a ser leales al Señor. Esta es la más grandiosa enseñanza de este capítulo. Confiar en Dios así nos libre o no de la muerte. Nosotros no podemos entender todos los caminos de Dios. A veces no entendemos la voluntad de Dios. A veces las pruebas lo que hacen es mostrarnos el tipo de fe que tenemos. Muchos deseamos creer en Dios cuando Él hace lo que nosotros creemos es lo mejor. Muchas veces decidimos creer cuando Él hace el milagro y nuestra fe está condicionada a que Dios haga lo que nosotros queremos que haga. Pero cuando Dios no hace lo que nosotros queremos, entonces, ¿dónde está nuestra fe? Cuando Dios no hace el milagro de librarnos de la muerte, ¿dónde queda nuestra confianza en Dios? Los jóvenes hebreos nos enseñan la mejor lección de fe. Confiar en que Dios hará lo mejor por nosotros, aunque no lo entendamos. Confiar en Él, nos libre o no del horno de fuego. La reacción del rey es airarse otra vez. Y este rey airado hace algo inusitado para asegurarse que estos jóvenes van a morir inmediatamente. Manda a calentar el horno 7 veces más, tanto que los soldados, como leemos en el versículo 22 de Daniel 3, dice: y como la orden del rey era apremiante y habían calentado mucho el horno, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. La muerte que le esperaba a estos jóvenes era clara. No había manera de librarse de la muerte. No había quien los rescatara. ¿Qué harías tú en lugar de ellos? ¿Qué habrías hecho tú? ¿Qué estarían pensando los reyes de Judá en ese momento? ¿Qué estarían pensando todos los que venían como embajadores ante el rey de Babilonia? Una pregunta que surge para nosotros es: ¿por qué no se menciona a Daniel en este relato? La mayoría de los comentadores concluyen que de estar presente Daniel también hubiese sido echado en el horno de fuego. Pero al parecer el rey no lo invitó porque Daniel fue el que le reveló el significado del sueño y sería como un recuerdo constante que el rey tendría enfrente de que lo que estaba haciendo estaba mal. Así que para evitarse esa incomodidad no lo invitó. Pero lo que parece imposible para el hombre, Dios lo hizo posible. Porque Dios es el Dios de lo imposible. Y es el tema de los versículos 24 al 30. La escena cambia drásticamente. Leamos el versículo 24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó, se levantó apresuradamente. Algo estaba ocurriendo que no era normal. La ira se convierte en espanto y en una terrible admiración, porque no solamente al ver a la distancia el horno, ve a los jóvenes hebreos vivos, pero además algo llamó profundamente la atención. Y entonces él pregunta: ¿no echaron a 3 hombres atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él le dijo: sin embargo, yo veo 4 hombres sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a un hijo de los dioses. Lo que el rey está viendo lo espanta. Ve 4 jóvenes hebreos que no estaban atados, que estaban libres. Pero ¿acaso no eran 3? ¿Por qué hay 4? Y la referencia de que hay un personaje divino en el horno que camina con ellos es algo que impresionó la mente del rey Nabucodonosor.
Este personaje que caminó con ellos es Jesús. Ahora la pregunta que hacemos es, ¿cómo sabía el rey qué aspecto tendría el Hijo de Dios? Y entonces se responde, en su vida y carácter, los cautivos hebreos que ocupaban puestos de confianza en Babilonia habían presentado la verdad delante de él. Cuando se les pidió una razón de su fe, la habían dado sin vacilación. Con claridad y sencillez habían presentado los principios de la justicia, enseñando así a aquellos que lo rodeaban acerca del Dios al cual adoraban. Les habían hablado de Cristo, el Redentor que iba a venir, y en la cuarta persona que andaba en medio del fuego, el rey reconoció al Hijo de Dios. Libro Profetas y Reyes, página 374. Este era un aspecto importante, y es que estos jóvenes hebreos son los únicos que saben qué es caminar con Jesús en el horno de fuego. Cuando pasas por pruebas, cuando sientas que los nubarrones de la vida están en tu contra, confía en el Señor. A veces el mayor milagro no es sanarte de tu enfermedad, no es librarte del horno de fuego, sino que el mayor milagro es caminar contigo en medio de las pruebas. Es caminar contigo en medio de la enfermedad, caminar contigo en medio del horno de fuego. Él te dará algo que nadie lo entenderá. Solo tú que caminas con Él en el horno lo sabrás. Es una experiencia única. El rey evidentemente hace una tremenda declaración, versículo 26. Sadrac, Mesac y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Reconocen el rey entonces la existencia de un Dios Altísimo. La gente viene y ve que ellos salen y ve que absolutamente nada les había pasado, nada se había quemado, ni sus vestiduras, ni su manto. Y el rey sigue su expresión de admiración, versículo 28. Y Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de Sadrac, Mesad y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, los cuales no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. La fidelidad tiene una recompensa inimaginable. Estos jóvenes no condicionaron su fidelidad a Dios si eran librados o no. Ellos eran fieles a Dios aunque hubiesen muerto en el horno. Hay principios que no son negociables a ningún precio. Fiel a Dios aunque se desplomen los cielos. Sin embargo, Nabucodonosor se excede en dar ahora un decreto de muerte contra aquellos que no adoren al Señor Dios de Israel. Porque la verdad es que Dios no obliga a nadie a adorarle. La adoración a Dios no es por imposición. Dios nos ha dado libertad para adorarle. Él quiere que nuestro servicio sea voluntario, por amor, rendirnos a los pies del Señor por amor. Pero hay una verdad que debía estar en la mente de todos, por cuanto no hay Dios que pueda librar como éste. No existe otro Dios como el Dios eterno. A Él debemos dar toda nuestra adoración y rendirle nuestra vida. Cada uno de nosotros debe de decidir a quién vamos a adorar con el corazón. Al fin de la historia, el Señor intervendrá en favor de sus hijos que se mantengan fieles en seguir sus indicaciones y confiando en su dirección. Que a pesar de las pruebas, a pesar de la persecución, Dios permanecerá al lado de sus hijos. Como en los días de Sadrac, Mesad y Abednego, en el periodo final de la historia de esta tierra, el Señor obrará poderosamente en favor de aquellos que se mantengan firmemente por lo recto. El que anduvo con los notables hebreos en el horno de fuego acompañará a sus seguidores donde quiera que estén. Su presencia constante los consolará y sostendrá. En medio del tiempo de angustia, cual nunca hubo desde que fue nación, sus escogidos permanecerán inconmovibles. Satanás, con toda la hueste del mal, no puede destruir al más débil de los santos de Dios. Los protegerán ángeles excelsos en fortaleza y Jehová se revelará en su favor como Dios de dioses,
que puede salvar hasta lo sumo a los que ponen su confianza en Él. Libro Profetas y Reyes, página 376. Querido amigo y hermano, hoy es el día de desarrollar ese tipo de relación con el Señor. Es el día de confiar en el Todopoderoso. Es hora de tener fe en el Señor. Que el Dios Todopoderoso te bendiga y te guarde hoy y te guíe por sendas de justicia. Es mi oración. Amén.